con las experiencias en el desierto, hablando de las oraciones, por supuesto. La intercesión de Moisés ante la rebelión de Israel. ¿Por qué había orado Moisés el sábado pasado por el pueblo? ¿Se recuerda qué había hecho Israel? ¿Sí se recuerda? Hermana, ¿qué había hecho Israel? Se quejaron. Se quejaron porque Dios solamente les daba maná. Ahora, ya les había dado una cita bíblica anteriormente cuando ellos habían salido, en la cual Dios sí les había dado codornices, ¿se recuerda? Pero ellos tentaron al Señor, dice. Y no les fue muy bien, ¿verdad? Amén. Ahora quiero hablarles acerca de otro incidente que tiene que ver con la oración. Porque la oración, recuérdese, de eso estamos hablando, es muy importante. Quiero que vayamos al capítulo 14 del libro de Números. Hay veces que buenas noticias de parte de Dios son malas noticias para su pueblo. ¿Cómo es eso, pastor? Ahorita me va a entender. Buenas noticias de parte del Señor muchas veces son malas noticias para el pueblo. O sea, nosotros las entendemos mal. Y eso depende, o siempre va a depender de nuestra fe en el Señor. Porque usted puede ser un teólogo, usted puede tener mucha escritura, pero usted le puede creer muy poco al Señor, o quizás nada al Señor. Entonces, quiero que veamos en el capítulo 14, del 1 al 5. Dice, entonces toda la congregación gritó y dio a voces, y el pueblo lloró aquella noche, y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada, y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y decían el uno al otro, designemos un capitán y volvámonos a Egipto. Entonces Moisés y Aarón se postraron sobre sus rostros delante de toda la multitud de la congregación de los hijos de Israel. Eso es lo que dice el capítulo 14. Quiero hablarle acerca de este acontecimiento para que me pueda entender la oración que hace Moisés por el pueblo. Yo le decía que hay muchas noticias que Dios nos da que para el pueblo deberían de ser buenas, deberían de ser de gozo, deberían de ser como un reto, pero muchas veces esas noticias, en vez de eso, causan enojo y quejas delante del pueblo del Señor para con Dios. Estamos hablando, recuérdese, acerca de lo que es la oración, de la oración de los siervos del Señor en el Antiguo Testamento. Y vamos a ver la actitud que ellos tienen para con el pueblo y para cuando son llamados a interceder de parte del Señor por un pueblo que ellos están guiando. Nosotros acabamos de leer una cita bíblica, y si usted no está familiarizado con la historia del pueblo de Israel en el desierto, quizás está en las nubes, en este momento no está captando lo que realmente quiso decir el capítulo 14. Pero yo lo voy a llevar al capítulo 13, para que así me pueda entender lo que pasó en el capítulo 14 y lo que hace Moisés en el capítulo 14. ¿En qué momento se encontraba Israel en el plan de Dios en el capítulo 14? ¿En qué momento? O el 13 y el 14. ¿En qué momento de la historia se encontraba? ¿En qué momento del plan redentor? Recuerda que los había sacado de Egipto. ¿De qué trata este pasaje bíblico, el capítulo 14? Y luego vamos a ver qué era lo que había hecho Israel, la resolución a lo que había hecho Israel,
y vamos a ver lo que es la intercesión que hace Moisés por el pueblo. ¿En qué momento entonces? Esas son las preguntas que vamos a contestar. ¿En qué momento se encontraba Israel en el plan de Dios en el capítulo 14? ¿En qué momento se encontraba? Porque ya se dio cuenta que dice que toda la congregación gritó y dio voces y el pueblo lloró aquella noche, dice. ¿Qué había pasado? ¿Será que Dios se había portado mal? ¿Los había castigado? ¿Los había dejado sin comer? ¿El enemigo los había atacado y Dios no los había defendido? ¿Qué pudo haber causado que el pueblo reaccionara de tal manera que dio gritos y dio voces y el pueblo lloró toda aquella noche y se quejaron, dice la Biblia, contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel? ¿En qué momento entonces se encontraba Israel en el plan de Dios? Quiero que vayamos al capítulo 13 entonces y veamos, porque vamos a leer un buen poco, ya que usted no lee en su casa, vamos a leer aquí en la iglesia siempre. Amén, iglesia. Capítulo 13, versículo 1 y 1 al 3. Vamos a leer 1 al 3. A ver, ¿lo tienes ahí? Y Jehová habló a Moisés diciendo, yo quiero que se dé cuenta de esto porque se va a sorprender de algo que le voy a decir ahorita. Y Jehová habló a Moisés diciendo, envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán. Eso quiere decir que estaban bastante cerca de la tierra prometida. Óigalo bien. Y aquí en este momento no había pasado mucho tiempo, ¿ok? Había pasado como un añito, por ahí andaban, ¿ok? Ya estaban cerca de la tierra prometida. Envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. De cada tribu de sus padres enviaréis un varón, cada uno príncipe entre ellos. Fíjense pues. Sigamos con el 3. Y Moisés los envió desde el desierto de Parán, conforme a la palabra de Jehová, y todos aquellos varones eran príncipes de los hijos de Israel. Luego, los siguientes versículos le dan el listado de todos los príncipes de cada tribu que iban a ir a reconocer la tierra. ¿Ok? Ahora, hasta este momento, lo que ha leído es para llorar, es para gritar, es para quejarse. ¿Qué era lo que iban a hacer ellos? Dice, ir a reconocer la tierra, a ver cómo era que estaba la tierra que Dios les había hablado. Brinquémonos al versículo 16. Versículo 16. Estos son los nombres, ya ahí acabó la lista. Estos son los nombres de los varones que Moisés envió a reconocer la tierra. Y a Oseas, hijo de Nun, le puso Moisés el nombre de Josué. O sea que a Josué también se le llama Oseas, ¿ok? Sigamos. 17. Los envió pues Moisés a reconocer la tierra de Canaán, diciéndoles, subid de aquí al Negev y subid al monte. Siga. Y observad la tierra como es, y el pueblo que la habita, si es fuerte o débil, si poco o numeroso. ¿Cómo es la tierra habitada? Si es buena o mala. ¿Y cómo son las ciudades habitadas? Si son campamentos o plazas fortificadas. ¿Ok? Sigamos. ¿Y cómo es el terreno? Si es fértil o es estéril. Si en él hay árboles o no. Y esforzaos y tomad del fruto del país. Y era el tiempo de las primeras uvas. O sea que no era mal tiempo. Amén. Hasta el momento, ¿era razón para llorar, gritar y quejarse? No, ¿verdad que no? Y ellos subieron y reconocieron la tierra desde el desierto de Zin hasta Rehob, entrando en Amat. Y subieron al Negev y vinieron hasta Hebrón
y ahí estaban Aimán, Sesai y Talmai, hijos de Anac. ¿Quiénes son esos hijos de Anac? Hebrón fue edificada 7 años antes de Zoán en Egipto. O sea, ahí habían ciudades ya bien establecidas. Sigamos. Y llegaron hasta el arroyo de Escol, y de allí cortaron un sarmiento con un racimo de uvas, el cual trajeron 2 en un palo, y de las granadas y de los higos. O sea que habían cosas buenas, ¿verdad? No había razón para gritar todavía entonces. Y se llamó aquel lugar el Valle de Escol, por el racimo que cortaron de allí los hijos de Israel. Dice el 25. Y volvieron de reconocer la tierra al fin de 40 días. Tenga en cuenta ese número. 40 días, ¿ok? Se tardaron en reconocer la tierra prometida. Y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cades, y dieron la información a ellos y toda la congregación, y les mostraron el fruto de la tierra. Entonces, paremos ahí, luego vamos a seguir. ¿En qué tiempo estamos hablando entonces? En el tiempo en el que Israel está a punto de entrar a la tierra prometida. Ahora, ahí hay una escritura que dice que Jehová los mandó. Yo le hago la pregunta a usted, porque fíjese que es importante leer las escrituras. ¿Fue Jehová quien los mandó? ¿Sí o no? ¿Los mandó Jehová o no los mandó Jehová? ¿Está seguro? Porque ahí dice, ¿verdad?, que Jehová los envió. Mire, tengo una revelación fresca. Acaba de salir del horno. A mí me llama la atención lo que dice la Biblia ahí. Y a veces nosotros pensamos de que si nosotros no escudriñamos la palabra del Señor, podemos nosotros de repente culpar al Señor. Porque lo que estaba haciendo allí en ese momento, en apariencia, era que Dios los había enviado. ¿Para qué Dios los tenía que enviar? ¿Por qué Dios tenía que enviar a 12 espías si Dios ya sabía cómo era toda la cosa? ¿Ah? Pero ellos no sabían, dice la hermana. Pero lo que pasa es que el mandarlos podía ocasionar muchas cosas en ellos. Quiero que vaya conmigo al libro de Baruch. Al libro de Deuteronomio, por favor. Ay. Deuteronomio, capítulo 1, por favor. Aleluya. En el capítulo 1 y versículo 22. Perdón, comencemos del 19 para poder entenderlo. 1:19. Y salidos de Horeb, anduvimos todo aquel grande y terrible desierto que habéis visto. Ahí recuérdense que Deuteronomio es una repetición de parte de Moisés de la ley y de todo lo que ellos habían vivido en el Éxodo, ¿ok? Y salidos de Horeb, anduvimos todo aquel grande y terrible desierto que habéis visto, por el camino del monte del Amorreo, como Jehová nuestro Dios nos lo mandó. Y llegamos hasta Cades Barnea. Ahí es exactamente donde están. ¿Ok? En el capítulo 13 y capítulo 14 es Cades Barnea, ¿ok? Sigamos. Entonces os dije, habéis llegado al monte del Amorreo, el cual Jehová nuestro Dios nos da. 21. Mira, Jehová tu Dios te ha entregado la tierra, sube y toma posesión de ella, como Jehová el Dios de tus padres te ha dicho, no temas ni desmayes, dice, ¿verdad? ¿Ok? Ahora el 22. Y vinisteis a mí todos vosotros y dijisteis. A ver, leamos una vez más el 22.
Y vinisteis a mí todos vosotros y dijisteis, enviemos varones delante de nosotros que reconozcan la tierra. ¿Sí está entendiendo la lectura o no? ¿Ah? ¿De quién fue idea? ¿Fue de Dios o fue de ellos? Ajá. ¿Y por qué dice allá Jehová dijo a Moisés? Le voy a explicar lo que pasa muchas veces. Cuando Dios nos ve a nosotros resueltos en hacer algo, Dios permite que pase eso. Por ejemplo, cuando el pueblo pide el rey, ¿se recuerda? Y Samuel no quería hacerlo. Entonces, dáselos, porque yo lo digo, dijo. En pocas palabras, no fue la decisión de Dios, pero permitió que lo que el pueblo quería en su corazón se cumpliese, se hiciese. Entonces, y al final de cuentas Dios le dice, haz lo que te dicen, ¿ok? Ahora fíjese pues, una vez más para que vea. Y vinisteis a mí todos vosotros y dijisteis, enviemos varones delante de nosotros que nos reconozcan la tierra. ¿Quiénes querían reconocer la tierra realmente? Ellos. Y a su regreso nos traigan razón del camino por donde hemos de subir y de las ciudades a donde hemos de llegar. Sigamos. Y el dicho me pareció bien. O sea que Moisés estuvo de acuerdo con la petición que ellos le hicieron. ¿Ok? ¿Sí lo entiende? Y tomé 12 varones de entre vosotros, un varón por cada tribu. ¿Ok? Sigamos. Y se encaminaron y subieron al monte y llegaron hasta el valle de Escol y reconocieron la tierra. Siga. Y tomaron en sus manos del fruto del país. Se lo estoy leyendo para que vea que es la misma historia. Y no solo saqué un verso fuera de contexto, ¿verdad? Y tomaron en sus manos del fruto del país y nos lo trajeron. Y nos dieron cuenta y dijeron, es buena la tierra que Jehová nuestro Dios nos da. ¿Qué es lo que está tratando de hacer el pueblo? Muchas veces es como nosotros. Dios pretende que nosotros caminemos por fe, pero el creyente muchas veces quiere caminar por vista. O sea, para creerle a Dios tengo que verlo. Y ellos dijeron, bueno, nosotros no hemos visto nada realmente. ¿Sabes qué? Envíanos porque nosotros queremos ver la cosa. El que hiciesen eso iba a meterlos a ellos a problemas. Y ahorita va a ver exactamente el por qué. Porque eso es exactamente lo que yo quiero tratar para que vea lo que es la petición, la intercesión de Moisés. Entonces, estaban entonces muy cerca, si nos ponemos en qué momento se encontraban, entonces estaban muy cerca de la tierra prometida. Dios permite a Moisés de mandar a hombres de Israel a reconocer la tierra. ¿Por qué lo permitiría Dios? ¿Por qué permitiría Dios que se hiciera la voluntad de ellos? Cuando Dios quiere revelar lo que hay en tu corazón, va a permitir que tú hagas cierto tipo de cosas. Porque yo puedo decir, yo le creo a Dios. Pero cuando nosotros tenemos este tipo de peticiones y este tipo de dudas, nosotros solamente demostramos que realmente no le creemos a Dios. Ahora, si Dios le decía, ustedes no me creen, ellos le dicen, no, nosotros sí te creemos. Entonces Dios permite que sucedan cosas para poder abrir el corazón de su pueblo y se pueda dar cuenta si su pueblo le cree o no le cree. Porque una cosa es confesarlo con nuestra boca y otra cosa con nuestros hechos. ¿Qué pretendía Dios entonces con los espías al mandarlos a reconocer la tierra? Demostrar verdaderamente lo que había en el corazón de ellos, para que comprobaran lo que él había dicho, si era verdad o no era verdad, de que había una tierra que fluía leche y miel. Pero ellos querían verlo por vista. Los estaba motivando. Denle, háganlo. Para que pudieran llegar y darse cuenta de que sí era cierto lo que Dios había dicho. ¿Cuántos de aquí nosotros
creemos que hay un cielo que nos espera. Mire, usted dice amén, ¿verdad que sí? Pero nuestros hechos muchas veces demuestran que nosotros nos queremos quedar realmente en la tierra. Y que lo que Dios ha dicho acerca del cielo, nosotros realmente no lo buscamos. Y nos lo hace conocer el Señor por las cosas que nosotros pedimos o por las cosas que nosotros vivimos. Ellos habían visto la mano poderosa de Dios mientras ellos habían ido por el desierto. ¿Le creerían o dudarían si podía Dios hacerlo o no hacerlo, de meterlos a la tierra prometida? Regresate al capítulo 13, versículo 25, nos quedamos, ¿verdad? Amén. Regresate allá, 13:25. Quiero llevarlo porque recuérdense que lo que quiero es llevarlo al capítulo 14. ¿Por qué lloraron? ¿Por qué se quejaron? Amén. Y volvieron de reconocer la tierra al fin de 40 días. Diga conmigo, 40 días. Esto es importante. 26. Y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cades, y dieron la información a ellos y a toda la congregación y les mostraron el fruto de la tierra. 27. Y les contaron diciendo: nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel. Ciertamente fluye leche y miel. Y este es el fruto de ella. Eso era para qué, hermano. Esa noticia era para qué. Para alegrarse, para gozarse, para motivarse. ¿Cierto o no es cierto? Ok, va. Porque ahí vamos a llegar ya al final del capítulo 13. Dice el versículo 28. Mas el pueblo que habita aquella tierra, ahí ya cambia un poquito, es fuerte. Y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos allí a los hijos de Anac. Y los hijos de Anac, para el que no lo sabe, son los gigantes de aquel entonces. Mire cómo va diluyéndose el mensaje. Aquí están los frutos: gozo, alegría, motivación. Pero ¿saben qué? La cosa está difícil allá, ustedes. Sigue diciendo el 29. Amalek habita en el Negev, y el Eteo y el Jebuseo y el Amorreo habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. O sea, en pocas palabras, eso está lleno, señores, de ejércitos. Hay pueblos por todas partes. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego, dijo, y tomemos posesión de ella. Dese cuenta lo que está pasando. Están dando un reporte, la cosa se está cayendo y de repente aparece Caleb y dice: espérese un momentito. ¿Qué es lo que estás diciendo tú? Porque más podremos nosotros que ellos, dijo. Mas los varones que subieron con él dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. ¿Sí se da cuenta de algo que está pasando allí? Están viendo la guerra, la pelea, la conquista en base a su propia fuerza. Se olvidaron que no eran ellos los que iban a conquistarla, era Dios quien la iba a conquistar por ellos. Pero tenían que creerle a Dios. ¿Le creemos a Dios, hermano? ¿Cree que lo puede Dios meter al cielo, sí o no? Pero el diablo está allá afuera esperándolo para que sea. Y las tentaciones y las luchas y todo. Sigamos. 32. Y hablaron mal entre los hijos de Israel. Mire cómo la cosa se está poniendo turbia. Porque vamos a llegar al capítulo 14. De la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores. Ya empecé, hermano, están exagerando los tremendos. Y todo el pueblo que vimos en medio de ellos son hombres de grande estatura.
También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes. Y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas. Y así les parecíamos a ellos. Ese fue el mensaje que llevaron 10 espías de ellos. Y ahí, déjeme regresar allí. En el versículo 33 termina el capítulo 13 y comienza el capítulo 14, que es donde dice la escritura: entonces toda la congregación gritó y dio voces y el pueblo lloró toda aquella noche y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto. Ojalá muriéramos. ¿Era buena la tierra? Entonces era buena noticia. Habían frutos. Era una tierra que fluía leche y miel. ¿Verdad que sí? Eran buenas noticias. Pero ¿por qué se convirtieron en malas noticias? ¿Por qué la palabra del Señor se puede convertir en una mala noticia si las noticias del Señor siempre son buenas? No, nadie dijo amén. Alabado sea el nombre del Señor. Tal y como Dios lo había dicho, así lo encontraron. La prueba era que habían traído fruto de la misma tierra. Trajeron uvas. Aleluya. Pero dicen algunos de ellos, 10 de ellos: pero la tierra está habitada por ciudades muy grandes y fortificadas. La tierra está habitada por gigantes. Los de la familia de Anac. Hay dos tipos de mensaje. Está el de Josué y Caleb, y está el de los otros 10 espías. ¿Cuál hubiera recibido usted? Ahorita diría usted el de Josué y Caleb, ¿va? Pero ¿qué se tomaba para poder recibir realmente el mensaje de Josué y Caleb? ¿Qué se requería de usted? Porque en pocas palabras ellos le dijeron: ¿saben qué, señores? Nosotros vamos al matadero. Nosotros somos débiles. Nosotros no la vamos a hacer. Yo no sé por qué llegamos hasta aquí. Y empezaron a quejarse y a quejarse. Dijeron: la tierra está habitada por gigantes. Fue negativo y creyeron que sería imposible conquistarla. Vieron al enemigo conforme a sus fuerzas y no a las fuerzas del Señor. Ahora, era toda una congregación y eran 2 informes. ¿Qué es más fácil creer? ¿Qué es más fácil creer? Porque Caleb se levantó y dijo: señores, nosotros vamos a derrotarlos. Nosotros vamos a conquistar esa tierra. ¿Qué es más fácil de creer, hermanos? Es que era más fácil creerle a aquellos que se estaban quejando. Porque para lo otro se requería una gran fe. Le mencionan ciudades fortificadas, gigantes, le mencionan todo tipo de ejércitos. Hermano, ¿cómo se puede conquistar una ciudad fortificada? Por eso, el hombre de fe marca diferencias. El hombre de fe glorifica el nombre del Señor. Y se deja conocer dentro de una sociedad. Mire lo que es el temor. Mire cómo es que puede llegar a tomar a toda una multitud, a todo un pueblo. Dice que el temor se apoderó de los 10 espías, y el temor de los 10 espías contagió a todo el pueblo. No habían luchado todavía y ya estaban llorando. Y ya se estaban quejando. Y una cosa interesante acá es que empezaron a hablar. Y dice la Biblia que de la abundancia
Habla la boca. Bendito el nombre del Señor. La incredulidad se extendió por todo el pueblo. Creó una epidemia infectando completamente a todo Israel. Caleb trató de calmar los ánimos. Se levanta con un hombre de fe y dice: señores, por favor. Entonces, ¿cuál es la reacción del pueblo? Los 10 espías van asustados. Los 10 espías dan un mal informe. ¿Cuál fue la reacción de Israel ante el informe de los 10 espías? Primero, se quejaron contra Moisés. Pero quejarse contra Moisés y Aarón era quejarse contra ¿quién? Era quejarse contra Dios. Porque ellos eran los líderes del Señor. Moisés y Aarón no los habían llevado hasta ahí. Había sido Dios. Los milagros los había hecho Dios. Quien los había sostenido era Dios. Entonces, cuando ellos se quejan contra Moisés y Aarón, lo que equivalía era quejarse ante Dios. En pocas palabras, murmuraron contra Dios. Uno. Número 2. ¿Qué dice ellos que hubieran preferido? Si se da cuenta lo que dicen. Hubieran preferido morir, dice. Y se quejaron contra Moisés y Aarón, los hijos de Israel, todos, ¿verdad? Y toda la multitud. Ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto, ojalá muriéramos. Oiga la palabra que ellos dijeron. Ojalá muriésemos en este desierto, dijeron, ¿cierto? Cuidadito con lo que nuestras palabras confiesan muchas veces, hermano. Sobre todo cuando es una queja. No estoy hablando de lenguaje positivo acá. Pero cuando nos quejamos y le decimos al Señor: yo quiero esto. Amén. Ellos hubieran preferido morir en Egipto antes que seguir adelante con el Señor. Óigalo bien. Oiga lo que están diciendo. Oiga la afrenta que le están haciendo a Dios. En vez de ti, Señor, nosotros preferimos mejor el desierto. Preferimos mejor Egipto o preferimos morirnos acá en el desierto. ¿Qué fue lo que hicieron? Acusaron directamente a Dios de pecado. Tú hiciste maldad con nosotros, Dios, porque nos trajiste acá solamente para caer ante ellos. Nos trajiste acá, Señor, eso quiere decir que eres un malo. Porque no solamente nosotros, sino también nuestros hijos van a morir acá. Mire la acusación cuando hacen semejante afirmación con sus bocas. Lo acusaron de planear el asesinato de ellos, de sus mujeres y sus hijos. O sea, en pocas palabras dijeron: nos trajiste acá y nos vas a matar acá. Pero no, tranquilo, ¿verdad? También vas a matar a nuestras mujeres y también vas a matar a nuestros hijos. Fíjese en la acusación terrible. ¿Por qué se lo estoy diciendo yo? Porque eso es lo que dice la Biblia. Y porque tenemos que entender la intercesión de Moisés. Con una gloria a Dios. La justificación de ellos. A veces nos queremos justificar para con Dios. La justificación de los incrédulos era la preocupación por sus mujeres y sus niños. No es cierto. No era cierto. Esa era una excusa. Porque nosotros siempre buscamos una excusa para querer tapar lo que realmente nosotros tenemos en nuestro corazón. En ellos había, señores y señoras, incredulidad. Eso era todo. Pero se excusaban diciendo: por mi esposa, por mis hijos. No, simplemente no le creían. Porque si le hubieran creído, hubieran avanzado y se hubieran gozado de las noticias que habían traído. ¿Qué profesan ellos? Fíjese lo que dicen ellos. Ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, dice. O en este desierto, ojalá muriéramos.
¿y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada? Ahí está la acusación. Nos trajo solamente para matarnos, dijo. Era cierto. Dios no los había llevado ahí solamente para matarlos. Exactamente. Oye, qué ilógico que Dios los haya sacado con mano poderosa y que ahora los deje en el camino. Dios nunca te va a dejar en el camino. Ellos prefirieron su esclavitud egipcia antes que el camino de fe que Dios quería. Porque dicen, ¿no nos sería mejor volvernos a Egipto? ¿Qué le parece? ¿Qué le están diciendo al Señor ahí? Hermano, ¿qué era Israel en Egipto? ¿Qué era? ¿Se da cuenta la mentalidad que tenía? A pesar de que Dios ya les había enseñado muchas cosas, a pesar de que Dios ya había hecho grandes maravillas con ellos, ellos le dicen al Señor que mejor se regresan a Egipto. ¿Cuántos de aquí se quieren regresar al mundo? Cuidadito con esos deseos. Porque dice, ¿no nos sería mejor volvernos a Egipto? Y decían el uno a otro, designemos un capitán y volvámonos a Egipto. ¿Qué ve usted en ellos, hermano? No solamente ve incredulidad, ve una rebeldía terrible en estas personas. Si usted hubiera sido Dios, ¿qué hubiera hecho con ellos? ¿Qué hace usted con ellos? Usted ya dijo, aquí va. Cualquiera de nosotros se hubiera fastidiado. Tremendo. Dese cuenta lo que dice. Mire la mentalidad de esclavos que tenían. Vamos a designar un capitán. No queremos el plan de Dios. No queremos los líderes de Dios. No queremos la tierra de Dios. Eso es lo que están diciendo. Designemos un capitán y volvámonos a aquella tierra. Estando bien cerca. Imagínense que usted está a punto de colgar los tenis. Está a punto de colgar los tenis. Y usted se le raje al Señor en esos momentos. Hermano, por favor. Gloria sea el nombre del Señor. Estaban llorando porque Dios no se las había puesto fácil. A ver, los voy a llevar así cargaditos y van y... ¿ah? Por eso estaban llorando. Estaban llorando con resentimiento contra Dios. Y le echaron la culpa a Él. Se rebelaron contra Dios. Qué tremendo. Mire lo que está pasando. Ahora, ¿se imagina a Moisés y a Aarón? Nosotros hablamos de lo que pasó la semana pasada, ¿verdad? Con el maná. Ahora está otra vez, pero en esta ocasión está más caliente la situación. Aquí se va a poner esto bien caliente. Amén. Y no estoy hablando de la iglesia. Cuando alguien decía, cuando desconfiamos o dudamos de Dios, debemos preguntarnos qué atributo suyo pensamos que fallará. Yo le decía, cuando desconfiamos y dudamos de Dios, debemos preguntarnos qué atributo suyo pensamos que fallará. ¿Ha perdido su poder? ¿Ha perdido su bondad? ¿Ha perdido su honestidad? ¿Ha perdido su fidelidad? ¿Ha perdido su amor? Ninguno de ellos lo pierde el Señor. Pero ellos sí pensaban que algún atributo se le había escapado al Señor. Dios es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Ahora, llegamos al momento en el que dice en el versículo 5. Entonces Moisés y Aarón se postraron sobre sus rostros delante de toda la multitud de la congregación de los hijos de Israel. ¿Qué fue lo que hicieron?
Cuando habla de postrarse, ¿de qué está hablando? Se pusieron a orar. ¿Qué es lo que debe de hacer el pueblo del Señor cuando recibe semejante tipo de noticias? En ningún momento usted lo ve clamar a Dios, rogar a Dios, pedir dirección a Dios, pedir fuerza del Señor. Aumenta nuestra fe, Señor, porque me falta. No se pusieron a orar. Y si usted no ora, entonces se va a quejar. Cuando el salmista en el Salmo 73 empezó a quejar y empezó a ver cómo los impíos prosperaban y a él le iba mal, dice que entró a la presencia del Señor y entonces entendió, dice, el fin de cada uno de ellos. Dese cuenta el ejemplo de Moisés y Aarón ante semejante problema. Porque lo que acababa de suceder era una cosa horrible. Y ellos, conociendo a Dios, sabían lo que venía en ese momento. Porque, hermanos, ellos acusaron a Dios. Ellos blasfemaron contra Dios. Ellos hablaron mal de Dios. Terrible. La situación estaba tensa, peligrosa y lamentable ante lo que estaban siendo testigos. Ellos sabían lo que el pueblo acababa de haber hecho con Dios. Habían blasfemado de manera seria. Y dice la Biblia: y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefoné, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos. Ellos se dieron cuenta. Lo que acaba de pasar aquí es una locura, dijeron. Esto es señal de dolor, hermanos. Era una cosa tremenda porque, hermano, en ese momento podían caer un rayo y exterminarlos a todos. Terrible. Y dice la Biblia allí, en el versículo 7, y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena, en gran manera buena. Y yo le puedo decir a usted, el cielo es en gran manera bueno. Vale la pena seguir luchando, hermano. Vale la pena pelear por el Señor. Vale la pena tener fe en aquello que todavía no hemos visto. Si alguien de repente le dice, ¿para qué? La tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Allá había sido Caleb, ahora es Josué. Y sigue diciendo el versículo 8: si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará. Mire la fe. Tierra que fluye leche y miel. Aleluya. Sigue diciendo en el versículo 9: por tanto, mire, allí refleja lo que ellos están viendo en el corazón del pueblo. ¿Sí se dan cuenta? Las palabras que están expresando ellos están reflejando lo que están sintiendo y lo que realmente estos acaban de hacer. Dice: por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová. No temáis ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos y con nosotros está Jehová, no los temáis. Esa es la diferencia cuando le crees a Dios. Hay cosas que son imposibles, hermano. Hay cosas que no vemos que van a pasar. Pero si confiamos en el Señor y estamos en su voluntad, Él peleará por nosotros. Vale la pena estar del lado del Señor. ¿Eso qué debió de haberles causado al pueblo? ¿Eso qué debió haber causado al pueblo? ¡Aleluya, Josué! Bendito sea el nombre del Señor por un siervo como tú. ¿Verdad que sí? 2 siervos se levantaron. Pero ¿qué reacción tuvieron? Veamos. Versículo 10. Entonces toda la multitud habló
de apedrearlos. Mire, ahí se ve, nosotros solo lo leemos, pero vivir una situación como esa, hermano, que le digan a usted, ¿sabes qué? Te vamos a apedrear por estar confiando en el Señor. Eso estaba tenso, hermano. Eso fue durísimo para ellos. Mire, cuando una multitud se levanta y está atemorizada y está rebelde, hacen cualquier cosa, hermano. Es peligroso una multitud como esa. Vaya usted a meterse con esos grupos, esos que hacen como manifestaciones, y trate de meterse contra ellos, de hablar algo en contra de ellos. Esa gente se le va a ir encima. Y si no se lo quitan, lo matan a usted, ¿verdad? Porque en este caso, mire lo que provocó. Ahora, vuelvo y repito, ¿era una buena noticia o era una mala noticia? Lo que hablaron estos dos espías era una gran noticia. Señores, ya estamos cerca. Señores, ya estamos aquí. Vamos a disfrutar. Aleluya. Gózate, pueblo, por favor. Pero la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo de reunión a todos los hijos de Israel. Bah. ¿Sí se da cuenta? ¿Por qué se mostraría la gloria de Jehová? ¿Por qué se mostraría la gloria de Jehová? Hermanos, yo quiero que se dé cuenta lo que es confiar en Dios. Él pelea por los suyos. Amén. Aparte de eso, ¿qué era lo que había hecho Moisés y Aarón? Se habían postrado. Le estaban pidiendo dirección al Señor. Le estaban diciendo al Señor, ¿qué hacemos, Señor, en este momento? Padre, mira, toda la multitud está enloquecida. Mira, Padre, aquí se va a acabar todo, Señor. Pero el Señor siempre aparece. Nunca llega tarde nuestro Dios Todopoderoso. Aleluya. Lo querían apedrear. En otras palabras, lo querían matar. ¿Para qué se apareció la gloria de Jehová? Había una razón. Se había cometido pecado y él iba a juzgar la situación. Amén. Entonces Dios viene y le hace conocer a Moisés lo que va a hacer. A ver, leamos. ¿Dónde me quedé? En el versículo 11, ¿verdad? A ver. Y Jehová dijo a Moisés, él había orado, Dios viene y contesta. El pueblo había actuado y Dios viene y dice, vamos a arreglar cuentas. ¿Hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? Dijo. Oiga, que Dios hable de esa manera quiere decir que ya llegaron a un límite. ¿Hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo? ¿Qué dice? No me creerán. Ese era el problema. La rebeldía, el orgullo y todo ese tipo de cosas son porque no realmente le creemos a Dios. Porque el que le cree se humilla para con Dios. El que le cree obedece a Dios. Cuando usted cuestiona la palabra del Señor, cuando usted hace lo que a usted le viene en gana, usted y yo nos debemos de preguntar si realmente nosotros le creemos o no le creemos a Dios. ¿Hasta cuándo no me creerán? Ahora mire, ¿había razón para que no le creyeran? No había razón. Porque dice, con todas las señales que yo he hecho en medio de ellos. No había razón. Sigue diciendo. Yo los heriré de mortandad y los destruiré. Y a ti te pondré sobre gente más grande y más fuerte que ellos. ¿Qué le parece? ¿Qué hubiera hecho usted si le dicen así? Éntrale, Señor. Éntrale, Señor. Pero es increíble lo que Dios hace con sus siervos.
Moisés está lleno del Espíritu de Dios. Por lo tanto, él tiene el mismo corazón de Dios. Alabado sea su santo nombre. Lo voy a raer de la tierra y te voy a dar una nación más grande y más fuerte que ellos, le dijo. Así ya no batallas, Moisés, le dijo. Yo me hubiera agarrado ¿cómo se llama? Y me he dicho, gracias, Señor. No, ¿verdad? No, no se puede hacer de tal manera. ¿Qué hace Moisés al respecto? Recuérdese que los sábados estamos viendo acerca de lo que es la oración. ¿Ok? Yo le dije todo esto que le acabo de mencionar porque quería llevarlo hasta este momento. Ahora, ¿por quién iba a interceder Moisés? ¿Valía la pena interceder por ellos? ¿Ah? ¿Sí se da cuenta? Mire el tipo de oración. Porque dice en el versículo 13. Pero Moisés respondió a Jehová. Ahí está la oración. Moisés hablando con Jehová. Lo oirán luego los egipcios, porque de en medio de ellos sacaste a este pueblo con tu poder. Sigue diciendo. Y lo dirán a los habitantes de esta tierra, los cuales han oído que tú, oh Jehová, estabas en medio de este pueblo, que cara a cara aparecías tú, oh Jehová, y que tu nube estaba sobre ellos y que de día ibas delante de ellos en columna de nube y de noche en columna de fuego. Pare ahí. ¿Oye usted algún momento que dice, no, Señor, sí me trataron mal, Señor? ¿Sí sabes qué? Es que me querían matar, Señor. ¿Verdad que no ha mencionado absolutamente nada de eso? Dese cuenta lo que es una oración intercesora. Dese cuenta lo que es conocer al Dios al que se está dirigiendo. Mire el tipo de oración. Ahora, ¿está hablando de él? En absoluto tampoco. Porque nosotros en la oración somos muy egoístas. Hablamos solo mí, yo, esto y lo. No, hermanos, parecemos fariseos. Mire lo que sigue diciendo él. Vamos a llegar hasta el 18. ¿Y qué has hecho morir a ese pueblo como a un solo hombre? Y las gentes que hubieran oído tu fama hablarán diciendo, oiga, que oyeren tu fama, que hayan oído tu fama. Por cuanto no pudo Jehová, oiga la palabra que usa, por cuanto no pudo Jehová meter a este pueblo en la tierra de la cual les había jurado, los mató en el desierto. Ahora pues, yo te ruego que sea magnificado el poder del Señor, como lo hablaste diciendo. Siga. Jehová, tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta los terceros y hasta los cuartos. Esa es la oración que hace Moisés. Entonces quiero tocar algunos puntos acerca de lo que le dice Moisés al Señor. En primer lugar, Moisés muestra en su oración una profunda preocupación por la gloria de Dios. A él le interesa la gloria de Dios, nada más. Él no habla de él, no habla de nadie más. Señor, eres tú, Señor, es tu palabra, son tus promesas, Señor. Moisés no muestra ningún interés por la oferta que Dios le hace. ¿Verdad que en ningún momento la menciona? No la considera nunca. No dice, a ver, Señor, y lo que me ofreciste, déjame pensarlo un poquito, por favor. No le interesa esa oferta al Señor, a Moisés. Porque no tiene que ver con él, tiene que ver con Dios. Aleluya. Abogó por la nación a pesar de su rebelión. Moisés sabía que si Dios hería y desheredaba a la nación de Israel y comenzaba de nuevo, sería una mancha en contra de su reputación ante las naciones, especialmente ante Egipto.
Ya vieron que lo sacó. Y miren lo que hizo. No cumplió. O sea que confiar en ese Dios no vale la pena. Eso le interesaba a Moisés. La reputación de Dios, la gloria de Dios. Le rogó a Dios que no les diera a las naciones la oportunidad de pensar que Dios no había sido fiel a su palabra. No les des para qué hablar, Señor. ¿Qué van a decir todas esas naciones? Moisés no solamente apeló al poder de Dios, no solo apeló a sus promesas, no solo apeló a su gloria, sino al corazón misericordioso de Dios. Es que tú eres misericordioso, lento para la ira, le dijo. Alabado sea el nombre del Señor. Ahora, yo quiero que se dé cuenta lo que está haciendo Moisés, porque Moisés representa a Cristo. Moisés es el intercedor del pueblo por un pueblo pecador en el Antiguo Testamento. ¿Sí se da cuenta? Y en nosotros ya no es Moisés, es Cristo. Imagínense cuando Cristo clamó por nosotros. Porque nosotros nos vemos reflejados en ese pueblo. Rebelde, orgulloso. De Egipto nos sacó el Señor. ¿Cuántos están agradecidos con el Señor por ello? Moisés aquí entonces es una sombra de Cristo. Fiel, dice el libro de Hebreos, en toda su casa. Y así cumple con la figura retórica del tipo. Moisés ahí está tipificando a Cristo, la intercesión de Cristo en el Nuevo Testamento. Amén, iglesia. ¿Qué corazón el de este hombre? Oró por un pueblo que no merecía que oraran. Intercedió por un pueblo que merecía el juicio. ¿Lo oiría el Señor? ¿Escucharía su clamor el Señor? Esa es la interrogante. Mire lo que dice el siguiente versículo. A ver, y el siguiente versículo se lo... No, vamos al siguiente. Perdona ahora la iniquidad de este pueblo, según la grandeza de tu misericordia. Y como has perdonado a este pueblo desde Egipto hasta aquí, le dice. Sigamos. Entonces Jehová dijo. Él habla y Jehová responde. Entonces Jehová ha dicho, yo lo he perdonado conforme a tu dicho. ¿Vale la pena la oración? Oh, sí, importantísima. Yo no puedo dejar de clamar, porque el día que dejo de clamar, le estoy fallando a Dios y no estoy poniendo una cubierta sobre usted. Para eso están los siervos, para clamar. No, pero no lo merece. Yo tampoco lo merecía. Dios me dice, clama, y debo de clamar. Hermano, no desperdiciemos la oportunidad que nos da el Señor. Su oración es importante. Cuando dobla rodillas, no importa cuántas palabras diga, es importante. Pero dése cuenta Moisés, ¿cómo es Moisés, hermano? Él no lo tomó personal cuando lo quisieron apedrear, cuando murmuraron de él. Nunca lo tomó personal. Él puso la oración y le dijo, perdona la rebeldía de este pueblo, Señor. Es por tu gloria, Señor, es por tu palabra, es por tu promesa, Señor. ¿Qué van a decir los demás? A mí no me interesa un nuevo pueblo. Yo no quiero nada. Yo quiero, Señor, que metas a este pueblo. Terrible. En el Salmo 106 se nos narra un poquito acerca de este acontecimiento. Salmo 106, 23 al 25 dice:
A ver. Y trató de destruirlos. De no haberse interpuesto Moisés, su escogido, delante de él. ¿Sí se da cuenta? Porque Dios castiga el pecado. Imagínense que usted es un siervo y que diga, sí, Señor, mátalo. Sí, Señor, acábalo. Sí, Señor. Nosotros, los siervos tienen que reflejar el corazón de Dios. Nuestra carne podrá decir otra cosa, pero nosotros no podemos ir por los deseos de nuestra carne. No se trata de nosotros. Moisés se olvidó de sí mismo. Dice allí, y trató de destruirlos. De no haberse interpuesto Moisés, su escogido, delante de él, a fin de apartar su indignación para que no los destruyese. Sigue diciendo el siguiente versículo. Pero aborrecieron la tierra deseable. O sea, a pesar de que clamó Moisés, aborrecieron la tierra deseable. No creyeron a su palabra. Ahí está el meollo del asunto. Dice el versículo 25. Antes murmuraron en sus tiendas y no oyeron la voz de Jehová. Y sabe de que el pueblo de Israel, después que pasaron los años, se acordaba de ese acontecimiento. El salmista lo cuenta, ¿verdad? Pero mire lo que dice Nehemías capítulo 9, versículo 16, que también se recordaban de ese momento. A ver, Nehemías capítulo 9, 16. Mas ellos y nuestros padres fueron soberbios y endurecieron su cerviz y no escucharon tus mandamientos. Siga. No quisieron oír ni se acordaron de tus maravillas que habías hecho con ellos. Antes endurecieron su cerviz y en su rebelión pensaron poner cautivo para volverse a su servidumbre. Lo mismito, ¿va? Que eso es lo que nos dieron con otras palabras. Que querían poner a alguien que los lidiara para regresar a Egipto. Pero tú eres Dios que perdonas, clemente y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia, porque no los abandonaste, dice. Cuando Dios le dijo, déjame darte a otro pueblo, estaba hablando de arrasar con todos, absolutamente todos, a excepción de 2 o 3 por ahí. Pero ahorita vamos a hablar de ellos. Sigamos con el 18. Además, cuando hicieron para sí becerro de fundición y dijeron, este es tu Dios que te hizo subir de Egipto, y cometieron grandes abominaciones, tú con todo, por tus muchas misericordias, no los abandonaste en el desierto. La columna de nube no se apartó de ellos de día para guiarlos por el camino, ni de noche la columna de fuego para alumbrarlos el camino por el cual habían de ir. Y enviaste tu buen espíritu para enseñarles, y no retiraste tu maná de su boca, y agua les diste para su sed. Siga. Los sustentaste 40 años en el desierto. De ninguna cosa tuvieron necesidad. Sus vestidos no se envejecieron, ni se hincharon sus pies, dice la bendita palabra del Señor. Ahora, mire lo que dice Corintios, Primera de Corintios capítulo 10. Ahora se brinca y nos da el consejo a nosotros. Porque dice, ¿se recuerda lo que decía 15:4? Y estas cosas les acontecieron y están para nuestra enseñanza, ¿cierto? Ajá. Dice en el libro de Corintios capítulo 10, 1 al 5. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres, hablando de Israel, todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos vivieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los demás de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto, dice la Biblia. Sigue diciendo, y ahí está hablándole a la iglesia. Siga el 6.
Mas estas cosas, a ver, léalo conmigo. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Y ahí sigue en una lista. Ahora vayamos al libro de Hebreos capítulo 3 versículos 7 al 11. Y le va a dar una razón por la cual ellos no pudieron entrar a la tierra prometida. Porque a esta gente que no les cayó el castigo por la intercesión de Moisés, no entraron. ¿Ok? Dios los perdonó en ese momento, pero no entraron. Sigamos. Hebreos capítulo 3, versículo 7. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, dale, al 11. No endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años. ¿Se recuerda que les dije, recuérdese los 40 días? ¿Ok? A causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Ahí estaba hablando de la tierra prometida. En el versículo 11, ¿verdad? Sigamos con el... Ahora bríncate al 16. Viene hablando de lo mismo. 3:16. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? Sigue diciendo el 17. 17. ¿Y con quiénes estuvo él disgustado 40 años? 40 años. ¿No fue con los que pecaron? ¿Cuyos cuerpos cayeron en el desierto? Ahora, sigamos, porque se pone más interesante esto. Dice el 18. ¿Y a quiénes juró que no entrarían en su reposo? Sino a aquellos que desobedecieron. Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. O sea que usted y yo no vamos a entrar al cielo si somos incrédulos. Gloria al nombre de nuestro Dios. La oración de Moisés fue por un pueblo rebelde e incrédulo. Y Dios lo escuchó. Dios lo escuchó, porque no los mató en ese momento. Pero el castigo iba a venir. Sigamos, ahora regresemos a la escritura para terminar el mensaje. De Números, en donde nos quedamos, hermano, Números 14. Vamos a leer un poquito, ya estoy. Regresate a Números. ¿En dónde nos quedamos, hermano? En el 20, ¿verdad? Veamos el 21. Vamos a leer todo lo que sigue. Para que vea todo lo que pasó. No lo quiero dejar allí. Pero yo quiero que vea, la importancia aquí es la oración, ¿verdad? Intercedió, Dios escuchó, Dios los perdonó. Sin embargo, esta gente iba a seguir incrédula, iba a seguir siendo dura de cerviz, iba a seguir siendo desobediente. ¿Ok? Porque oró para que no cayera el juicio en ese momento. Amén. Mire, Dios en una oración no va a cambiar el corazón del incrédulo, porque si no, ahí lo hubiera cambiado. Moisés le pide por misericordia para que no los destruya. Pero veamos lo que sucede y lo que dice Dios en cuanto, después que dice que no los exterminó en ese momento. Mas tan ciertamente como vivo yo, y mi gloria llena toda la tierra. Dale. Todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya 10 veces, y no han oído mi voz, no verán la tierra de la cual juré a sus padres. En ese momento no vino el juicio. Pero ¿cuál era la consecuencia? No entrarían a la tierra. No.
Ninguno de los que me han irritado la verá. Sigamos. Pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu, aleluya, y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró y su descendencia la tendrá en posesión. ¿Sabe que cuando estaban repartiendo la tierra, vino Josué, que fue el que repartió la tierra, y le quiso repartir a Caleb su tierra? Le dijo, no, tú no me vas a repartir mi tierra, le dijo. Ya a mí, ya Dios ya me la dio, le dijo. Yo ya me la gané, le dijo. Y él agarró Hebrón. Tremendo. En pocas palabras, porque ahí está, mire. Y yo le meteré en la tierra donde entró y su descendencia la tendrá en posesión. Sigamos. Ahora bien, el amalecita y el cananeo habitan en el valle. Volveos mañana y salid al desierto, camino del Mar Rojo. Ahí sigue la historia. Y Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo, ¿hasta cuándo oiré esta depravada multitud que murmura contra mí? Mire cómo los llamó, depravados. Las querellas de los hijos de Israel que de mí se quejan. Querella significa expresión de un dolor físico o de un sentimiento doloroso. Discordia, eso significa la palabra querella, ¿ok? Para que lo sepa. ¿Hasta cuándo oiré? Me cambió entonces. ¿Hasta cuándo oiré esta depravada multitud que murmura contra mí? Las querellas de los hijos de Israel que de mí se quejan. Sigamos, 28. Diles, vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. ¿Qué habían hablado? A ver, vamos a ver si recuerda qué habían hablado. ¿Qué hablaron ellos? Ojalá hubiésemos muerto en el desierto, dijeron, ¿verdad que sí? Mire lo que dijo ahí el Señor. ¿Sí se da cuenta? No, este ya le cambió, ¿verdad o no? A ver, ¿cuál es el 28? Diles, vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. Ojalá muriésemos aquí en el desierto, dijeron, ¿va que sí? ¿Qué cree entonces? Cuidado con lo que hablamos. Cuidado con nuestras quejas y nuestras murmuraciones. Sigamos leyendo. En este desierto caerán vuestros cuerpos. Todo el número de los que fueron contados de entre vosotros, de 20 años arriba, los cuales han murmurado contra mí. Todos. Sigamos. Vosotros a la verdad no entraréis en la tierra, por la cual alcé mi mano y juré que os haría habitar en ella, exceptuando a Caleb, hijo de Jefone, y a Josué, hijo de Nun. ¿Por qué ellos sí? Porque ellos le creyeron a Dios. El que le cree a Dios está seguro. Fíjese, estoy leyendo a puro propósito porque yo quiero que se dé cuenta cómo va la historia. Sigamos. Pero a vuestros niños, de los cuales dijiste que serían por presa, porque ellos no... Fíjese lo que dice el Señor ahí. Yo los introduciré. O sea que no les tomó esa palabra, ¿va que no? A ellos yo los voy a meter, dice. Pero los de 20 años para arriba, y ustedes todos se van. Yo los introduciré y ellos conocerán la tierra que vosotros despreciasteis. Terrible, hermano. Muchos desprecian el cielo el día de hoy. ¿Para qué me quiero ir al cielo? Yo quiero disfrutar aquí de un solo y qué. Dele. A lo mejor le concede su deseo el Señor. Cuidadito con lo que decimos. Sigamos. En cuanto a vosotros, vuestros cuerpos caerán en este desierto. Qué terrible, hermano. Pero no fue en ese momento el juicio. ¿Sí se dio cuenta, verdad? Sigamos. Y vuestros hijos andarán pastoreando en el desierto 40 años. Y ellos llevarán vuestras rebeldías hasta que vuestros cuerpos sean consumidos en el desierto. Yo le dije, acuérdense de los 40 días. Siga. Conforme al número de los días
de los 40 días en que reconociste la tierra, llevaréis vuestras iniquidades 40 años, un año por cada día, y conoceréis mi castigo. O sea que ¿cuánto les esperaba? ¿Se da cuenta que ya estaban cerca, va que sí? Pero ¿qué hizo el Señor? Pudo haber sido así. Amén. Cuidado con nuestra desobediencia. Cuidado con nuestra rebeldía. Sigamos o nos quedamos ahí. Solo estamos ya leyendo. Sigamos. Yo Jehová he hablado. Así haré a toda esta multitud perversa que se ha juntado contra mí en este desierto, serán consumidos y ahí morirán. Ahora fíjese lo que pasa, porque es interesante. Cuando usted escucha el mensaje, oye, mejor, le sabe mejor la palabra del Señor, ¿verdad que sí? Ahora mire lo que pasa. Sigamos. Y los varones que Moisés envió a reconocer la tierra y que al volver habían hecho murmurar contra él a toda la congregación, desacreditando aquel país, aquellos varones que habían hablado mal de la tierra, murieron de plaga delante de Jehová. Ay, Señor, sigamos. Pero Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefoné, quedaron con vida de entre aquellos hombres que habían ido a reconocer la tierra. Sigamos. Y Moisés dijo estas cosas a todos los hijos de Israel, y el pueblo se enlutó mucho. Y lo sintieron, se arrepintieron, dijeron: vamos a hacer las cosas bien, vamos a obedecer a Dios ahora, de aquí en adelante. Sigamos leyendo. Y se levantaron por la mañana, ¿quiénes? Los hijos de Israel. Y subieron a la cumbre del monte. Yo quiero que se dé cuenta. Diciendo: henos aquí para subir al lugar del cual ha hablado Jehová, porque hemos pecado. ¿Qué querían hacer? Ahora querían ir. ¿Sí se da cuenta el tipo de pueblo que está tratando el Señor? Primero no quieren, lo desprecian. Ahora ellos lo quieren hacer. O sea, en pocas palabras, ellos no están pidiendo dirección. Ellos no les importa si el Señor dice que está bien. No, ellos dicen: vamos ahorita, dice. Fíjese pues. Porque hemos pecado, dice. Mire cómo querían solucionar su problema. Y dijo Moisés: ¿por qué quebrantáis el mandamiento de Jehová? Esto tampoco os saldrá bien. Ahí está el consejo. Por favor, escuche consejos. Esto no les va a salir bien. ¿Qué querían eso? Vamos a conquistar la tierra. Vamos. No sabían lo que estaban haciendo. Sigamos leyendo. No subáis, porque Jehová no está en medio de vosotros. No seáis heridos delante de vuestros enemigos. Sigamos. Porque el amalecita y el cananeo están allí delante de vosotros, y caeréis a espada. Pues por cuanto os habéis negado a seguir a Jehová, por eso no estará Jehová con vosotros. Siga. Sin embargo, diga conmigo, sin embargo, se obstinaron en subir a la cima del monte. Oiga, qué terco era ese pueblo, va. Nosotros podemos ser bien tercos, hermano. No lo hagan, muchacho, no lo hagan, muchacha. Hermano, no lo haga, hermana, no lo haga. Lo hace uno, hermano. Y le han dado la advertencia: no lo hagas, y tercos nosotros. Así está ese pueblo. Sin embargo, se obstinaron en subir a la cima del monte, pero el arca del pacto de Jehová y Moisés no se apartaron de en medio del campamento. Dios no había dado la orden. ¿Qué sigue diciendo? Y descendieron el amalecita y el cananeo que habitaban aquel monte, y los hirieron y los derrotaron, persiguiéndolos. ¿Hasta dónde dice? Hasta Horma. ¿Sí se da cuenta? Oraron por ellos. Y yo quiero terminar con esto. Las cosas que debemos nosotros tener en cuenta
al aprender acerca de este acontecimiento. Cuidado con la queja ante las adversidades y las luchas que enfrentamos camino al cielo. De repente nos va a faltar algo. Quizás no sea necesario, pero nosotros queremos que el Señor nos lo dé. Hermano, cuidado con esas quejas, cuidado con las murmuraciones que podamos hacer camino al cielo. Porque vamos a terminar haciendo lo mismo que hizo Israel. Número 2. La fe es indispensable para conquistar las promesas de Dios. Cuando el pueblo entró, cuando Dios se lo dijo, conquistaron. Cuando lo hicieron a su manera, quedaron postrados. La fe es indispensable para conquistar las promesas de Dios. O sea, usted va a llegar al cielo por fe. Porque no importa lo que le tire el enemigo, la tentación, todo lo que sea, usted va a confiar en las promesas del Señor. Y usted va a querer llegar al cielo. Número 2. La oración intercesora es importante para todo creyente. No deje de interceder usted. ¿Tiene un familiar? ¿Tiene un amigo? ¿Un compañero de trabajo? Ore, por favor. Ore, por favor. Para que Dios le dé un poquito más de tiempo. Para que se arrepienta. Número 4. La oración intercedora no garantiza que no van a haber consecuencias por el pecado. Hubieron consecuencias. O que un corazón rebelde va a cambiar. Porque Dios respeta el libre albedrío de la persona. ¿Pudo haber cambiado el corazón de ese pueblo, sí o no? Dios lo pudo hacer, pero Dios respetó el pensamiento de ellos. Pero sí se extiende el tiempo. Lo más importante para nosotros no es nuestra gloria, no es nuestra reputación, sino la de Dios, hermano. Como lo hizo Moisés. Oramos pidiendo que la gloria de Dios se manifieste. Oramos para que su nombre sea exaltado, no el de nosotros. No vamos a sacar ningún beneficio nosotros. No vamos a apelar por nosotros, hermano. No, va a ser por la gloria de nuestro Dios. El pueblo pereció en el desierto porque ese fue su deseo. Y despreciaron la tierra prometida. Prefirieron volver a Egipto. ¿Cuál es tu deseo en esta noche? El mundo, las cosas, la fama, la gloria de los hombres. Las cosas materiales. Hermanos, los deseos pecaminosos. Cuidadito con lo que nosotros le decimos a Dios. Porque Él realmente les concedió lo que ellos pidieron con sus bocas. Todas estas lecciones, hermano, no solamente estamos hablando de la oración, sino de lo que nosotros podemos aprender de este pueblo. Fue rebelde contando con todos los recursos. Fue rebelde e incrédulo a pesar de ver tantas maravillas ante ellos. No los imitemos nosotros, hermano. Yo le aseguro una cosa, cualquier cosa que le pueda ofrecer el mundo acá, no es mejor que lo que el Señor tiene en el cielo. No vale la pena, hermano. Vale la pena confiar en Dios. Y como la enseñanza es acerca de la intercesión, el punto es este: usted y yo hemos sido llamados para interceder. No se calle. Yo le dije a usted, yo soy el resultado de una intercesión de mi madre. Ojalá que alguien pueda decir, es que el hermano o la hermana estuvo intercediendo por mí. Y por eso el Señor me trajo a sus pies. Denle un aplauso a nuestro Dios. Amén.